vigilar y que vigilan su misma información de gobierno que se accede por internet y que aquí está notarizado. Entonces muy bien, uno de los tribunales de apelación, un magistrado levantó un acta y se puso ahí, lo pone todo en su sentencia y dice: a ver, tal día me metí a internet, metí por acá, me metí al gobierno, bajé tal información y aquí están los casos de riesgo. Y por lo tanto, esa dispersión que está ocultando el gobierno, es decir, Zagarpa le miente a los tribunales federales sobre la presencia que ha encontrado de maíz transgénico en Puebla. Semarnat le miente, le oculta, trata de engañar a los jueces de la presencia de transgénicos que ha encontrado en la negociación del Tratado de Libre Comercio. Renegociación. Bueno, con Fidel, hay una ley que regula esas negociaciones comerciales. Una ley que impulsamos nosotros en 2001 y que es ley desde 2004, ¿no? Es un diseño que hicimos nosotros y es ley vigente. Esa ley, que es de comercio internacional, forma parte de un paquete de 10 leyes que propusimos nosotros. Solo me hicieron caso en una, que es esta de negociaciones comerciales, pero una de esas leyes decía que tenemos que tener una ley para Cuba como México. ¿Por qué? Porque Cuba es el único país del mundo que le dice no a Estados Unidos sin pelos en la boca. Es el único. Todos los demás, hasta Angela Merkel, que es la lideresa no solo de Alemania, sino ella comanda a la Unión Europea, su poder político, Angela Merkel, cuando le niega la mano Trump, se queda toda, o sea, no nada más alcanza a hacer una carita así como de uy, ¿no? Pero Cuba, la dignidad de Cuba, nos sirve de ejemplo. México se puede cubanizar, no. Es decir, si alguien quisiera que fuéramos como Cuba, la verdad que no podemos. O sea, somos otro país muy distinto a Cuba. Ellos son una isla, son menos, tienen otra historia. Su riqueza biológica y su diversidad no es como la de México, es distinta, pero es distinto, es otro país. Pero su ejemplo sí nos sirve muchísimo. Y en las negociaciones internacionales, si algo nos puede ayudar, pues es Cuba. A decir que no. ¡Viva Cuba! Pero son opiniones. ¡Viva Fidel! También puedo criticar a Cuba, ¿eh? Cuba está autorizando la siembra de transgénicos. También puedo criticarla. Pero es otra realidad, ¿no? Bueno, a mediados de 2015 que pidieron más opiniones del gobierno. Y entonces llegó la Secretaría de Hacienda al juicio, o sea, presentó un escrito a la Secretaría de Hacienda, el CONACYT, de Ciencia y Tecnología, también presentó la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad, es un órgano que creó la ley de Calderón de 2005, que es la unión de varias secretarías, y la Secretaría de Salud. Aparte, Profeco y la Comisión de Competencia. Entonces, 6 entidades de gobierno, además de las otras. Y antes un poquito la Oficina de la Presidencia también intervino. Entonces, la Comisión de Competencia dijo: yo no tengo nada que ver, se lavó las manos. La Secretaría de Salud, ojo, aquí vale la pena tener esto presente. La Secretaría de Salud dijo: yo no reviso, no estudio, no me toca, no soy competente, no hago nada sobre la salud o sobre aspectos sanitarios de las siembras de transgénicos. Pregúntale a Zagarpa. O sea, salud no tiene bola en el entierro. Entonces, cuando les digan que están aprobados los transgénicos por la COFEPRIS, porque la Secretaría de Salud le mandó un oficio a la COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, si no me equivoco, COFEPRIS, este ente, pues que es el que se encarga de todos los riesgos sanitarios del país. Es un ente que hasta la Constitución le da el derecho de, sin pasar por nadie, suspender garantías. Y está bien, ¿no? Imagínense que hay una epidemia,
pues las autoridades sanitarias tienen que intervenir inmediatamente, ¿no? Entonces ese ente dijo, yo no tengo nada que ver con la siembra de transgénicos. Y entonces hacen propaganda y dicen, es que ya está aprobado por salud. Bueno, esa es toda otra historia, que está aprobado para consumo, y después todo otro tema, salud, cómo es que se aprobó, porque no hay un solo estudio, todos son estudios de las empresas. Bueno, ¿y qué dijeron los otros cuatro? CONACYT y la CIBIOGEM, la Comisión Intersecretarial, preocupadísimos por la investigación científica, por el desarrollo académico, por las universidades y los centros de investigación pública, que un juez y una bola de activistas estaban deteniendo la ciencia en México. ¿Y qué dijo la Secretaría de Hacienda? Que nos estaba saliendo carísimo la importación de la maíz amarillo. ¿Y qué dijo la Profepa? Que también consultaron, ¿no? Bueno, eso ya me adelanté un poquito, les dijo, no, ¿saben qué? No hay ningún riesgo, ahí estoy yo para vigilar todo, nada más tengo un caso, ¿no? Y ocultó otros 89 casos. Entonces, un magistrado dijo, órale, ¿están preocupados por la ciencia? Doy permiso que se siembren experimentalmente. Ahora, pero, dice el magistrado, nada de sembrar miles y miles de hectáreas, no. Nada de que siembren, que van a utilizar herbicidas sin que por cultivo haya un estudio de Semarnat y de la COFEPRIS. Y desde que se importa, se siembra, se cultiva, todo vigilado mensualmente con un reporte al juez. Y todo que dé opinión la contraparte, o sea, el grupo de científicos que nos apoya. Y si algo sale mal, lo revoco y se suspende otra vez. Órale, y que le entren a la ciencia. Bueno, llevamos 14 meses de que se autorizó esto, y en 14 meses ningún centro de investigación, ni universidad, ni científico mexicano ha pedido nada. No han experimentado nada. Nadie. No hay eso que le preocupaba al gobierno, de que el desarrollo y la ciencia y la tecnología y no sé qué tanto rollo, no hay. Puro comercialización. Hay 10 permisos, bueno, 10 solicitudes que pidió Syngenta, una empresa suiza que se está vendiendo a China. Entiendo que ya aprobaron en Estados Unidos esa venta. Todavía falta, no creo que falta Europa que apruebe la venta de la empresa suiza a China. Pidió Syngenta, que yo entiendo, me hago bolas porque como cambian de nombre las empresas y compran y venden empresas, que Novartis y todos estos, Syngenta es dueño de ellos, eso entiendo, ¿no? Pero puede cambiar. Esto, las corporaciones cambian y venden y compran empresas como nosotros, tortillas. Entonces, nada de ciencia y tecnología. Fue una investigadora del Politécnico a decirle al juez que le estábamos deteniendo su investigación con maíz transgénico. Bueno, 14 meses y no ha hecho nada. O sea, no hay investigación, son científicos pagados, o bueno, suponemos que son pagados por la industria, o algún interés, o a lo mejor ni les pagan y a lo mejor nada más andan ahí como Videgaray yendo a ver al yerno, ¿no?, de Trump, y anda genuflexo, ¿no? A lo mejor son los que ni les pagan y nada más van ahí rogándoles a las de la industria que les paguen, yo no sé, pero así hay algunos compatriotas, lamentablemente. Entonces, no ha habido ningún tipo de investigación, ni hay ese interés. O sea, que no les engañen que es la ciencia, que es la investigación. No es cierto. Además, el magistrado les dijo, y cuando empiece tu procedimiento, o sea, es un procedimiento hacer la solicitud para sembrar, ¿no? Y les digo que hay una consulta por internet y una serie de cosas muy débiles para realmente proteger al maíz, pero muy burocrático. En principio, notificas al solicitante, al investigador o a la empresa que quiera hacer experimentos científicos, no cualquier tipo de experimento,
le notificas que no va a sembrar comercialmente y le notificas que hay un juicio y que hay una suspensión. Entonces Zagarpa, ¿qué hizo con las 10 solicitudes de la empresa suiza? Mejor paró todo. Entonces Zagarpa dice, no, mejor vámonos al juicio de amparo, que los amparos que metió la industria, y cuando gane la industria, pues ya mejor autorizo todo. ¿Qué les quiero decir? Que el gobierno es capaz de ocultar más de 160 casos de presencia de transgénicos en 20 estados del país. Es capaz de inventar que apoya la investigación científica de transgénicos y después no hacer nada. Y es capaz de ajustar los procedimientos burocráticos para favorecer a la industria. Entonces todo eso lo ha hecho en el juicio y ha manipulado toda esa información. Nosotros lo que hacemos es pedirle a los jueces que se den cuenta que está mintiendo el gobierno federal, que está cometiendo falsedad de declaraciones o perjurio, o simplemente le está viendo la cara o pretende verle la cara al Poder Judicial. Y que el Poder Judicial ha dicho hasta el momento, no todos los jueces, porque hemos perdido algunos, hemos ganado otros, por eso tuvimos 3 días difíciles, pero el resto de los meses, 43 meses favorables de suspensión. Entonces, les decimos a los jueces, no se dejen engañar, no se vayan con declaraciones falsas, y este tipo de espacios nos ayudan a que los jueces se den cuenta que si le dan la razón, le van a dar la razón a quien le miente, ¿no? A quien los engaña, y pues tienen que actuar desde nuestro punto de vista como un poder independiente. Hasta ahora lo hemos conseguido, hasta ahora, ¿no? A mí no me gusta darle cheques en blanco, y menos a los tribunales, ¿verdad? Pero hasta ahorita se han comportado bien, y muy importante, aún en esta siembra experimental que autorizaron, pusieron reglas que no quieren seguir, ¿no? Condiciones le llaman, salvedades judiciales le llaman ahí en la sentencia. Bueno, no las quieren cumplir, quieren todo libre para poder entrar y sembrar. Bueno, si quieren, aquí abrimos un bloque de preguntas. Un ejemplo, o sea, algunos científicos usan este ejemplo, otros se enojan de ese ejemplo porque dicen que es mucho más grave y mucho más profundo, pero yo creo que sí explica este ejemplo, que es compararlo con el cigarro. O sea, hay gente que fuma toda la vida y vive feliz y no le pasa nada, y vive más feliz que quien no fuma, pero está comprobado que da cáncer. Pero para comprobarlo pasaron años y años y años. Y para sacarlo de las películas y de la televisión y de la publicidad y de las áreas públicas, pasaron años. Y fue un negocio, y todavía sigue un negocio, pero no como lo fue. Entonces, y la gente que muere de cáncer por el cigarro, ¿fue solamente por el cigarro que murió? ¿O cómo vivió? O sea, entonces, el problema, dicen algunos científicos que utilizan este ejemplo, es que es un daño de tipo crónico subclínico, así dicen, que entiendo que es degenerativo, es con el tiempo, no es porque me como un transgénico y ya aquí voy caminando dando la vuelta y ya me caí, no, sino igual que el cigarro, pues me fumo un cigarro, ahorita no me pasa nada, ¿no? Entonces es crónico y subclínico. ¿Qué quiere decir? Que no se ve. Y no sé si estas palabras lo incluyan, pero además está mezclado con el tipo de vida. O sea, ahorita, por ejemplo, se hablaba de herbicidas, de pesticidas y de una serie de cosas que estamos comiendo. Por ejemplo, podrías no comer nunca transgénicos, pero si tu alimentación es deficiente, pues te vas a enfermar y a lo mejor te mueres joven porque no comiste bien en la vida. O sea, no es el único elemento, o si no haces ejercicio, o si respiras cosas, o sea, está ligado.
el problema en México es muy grave, porque por eso al principio le decía, comemos mucha tortilla. O sea, el 40% de la alimentación de los mexicanos, o de los nutrientes de los mexicanos, son del maíz. Entonces, si a eso, y además toda la comida chatarra, efectivamente, si a esto, comida chatarra más muchísimo transgénico, o sea, ningún país del mundo comería tanto como nosotros si se aprueba esto. Entonces, pues es como fumar mucho, ¿no? Entonces, si me preguntan, oye, ¿el cigarro mata? Pues hay que decir que sí, ¿no? Ya todas las cajetillas lo traen. Y si fumas más, pues te hace más daño. Y ese es el problema. Ese podría ser el riesgo. Además, hay muchos riesgos. Se descontrolaría. O sea, estos casos que les digo de Semarnat y Zagarpa, que le ocultaron al juez, y que en Puebla hay varios, son casos que no fueron aprobados por las autoridades. O sea, se escapó ese transgénico. Puede ser un accidente o puede ser que alguien a propósito lo hizo y no tiene control, entonces el riesgo es mayor. Imagínense que están fumando. Yo creo que todas esas reglas de que ahora no se puede fumar en lugares cerrados es precisamente para que esa gente que sin deberla ni temerla le llega el cigarro. Lo mismo pasa ahora, si se siembra en gran escala el transgénico, pues va a haber mucho transgénico por ahí, no estudiado, no evaluado. Y algo que no hablamos es los apilados. ¿Qué son los apilados? Es que un transgénico de una empresa se mezcla con otro transgénico de otra empresa, pero no por laboratorio, sino porque la naturaleza los mezcló, o los campesinos, o el polen, o algo pasó. Entonces esa nueva planta que ya tiene dos, pues es doble de riesgo, ¿no? Y entonces no hay límite, porque el problema es que se meten en la evolución de la vida, los transgénicos. O sea, al entrar al ADN, se meten en la historia de la vida. Y entonces van a seguir. Ese es el problema. Esa es la dispersión genética. Entonces el riesgo es mayor, aparte de los riesgos económicos y aparte de otros riesgos. ¿Y por qué quieren entrar? Les decía que en la audiencia y de conciliación les preguntábamos. Hay muchas hipótesis. Una es que simplemente es un negocio, ¿no? O sea, así como en México les interesan los 2 millones de barriles de petróleo, aunque produzcan 18 y compren 20 o